Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gozo, qué alegría, como decimos siempre, poder compartir espacio con la palabra de Dios. Compartir un espacio en el cual uno puede mirar la palabra, esforzarse, alentarse, tomar fuerzas y renovarse. Quizás estamos pasando por momentos difíciles de forma general o particular por todo esto que está aconteciendo, y en la vida del creyente quizás siempre vengan, ¿no?, todas estas cosas, dificultades, pruebas en las cuales hace que uno se desanime, que uno piensa que está errando, está fallando, y nos olvidamos a veces que en el Evangelio, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que pasar por ciertos momentos, ciertas pruebas, y que todo es un proceso, todo lleva un proceso de cambio, y a veces pasa que nos desanimamos cuando fallamos, pasa que queremos figuradamente tirar la toalla porque no comprendemos ciertas cosas en el camino de Dios, sentimos que le fallamos a Dios y eso hace que uno desfallezca. Pero no tenemos que olvidarnos que nuestra vida en este mundo y en el camino del Señor es una vida que lleva un proceso, es una vida que va cambiando constantemente, que va amoldándose a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y no es que hemos empezado este camino y bueno, si no alcanzo ciertas metas me siento un creyente fracasado o un creyente que no ha podido completar o cumplir con lo que Dios quizás esperaba de mí, entonces ya entro en depresión o me olvido de las promesas de Dios. No. Nosotros tenemos que recordar, tener siempre presente que nuestra vida es constantemente un proceso de cambios, es constantemente un proceso de poder renovarse, de poder ir adquiriendo cosas, ir dejando cosas. No hemos venido a este mundo aprendiendo nada, sino que todo lo hemos aprendido y lo vamos aprendiendo, y cuánto más y cuánto mucho más podemos esto aplicarlos a la Biblia, al camino del Señor, al Evangelio, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Digo y hago énfasis en esto, en entender y comprender que nuestra vida es una vida que lleva cambios, es un proceso constante de cambios. Hay una persona, un ser humano que está retratado en la palabra de Dios con problemas, con dificultades, como usted, como yo, que ha sido llamado por el Señor, por Cristo Jesús, y su vida ha sufrido muchos cambios, muchos procesos, se ha equivocado muchas veces, ha tenido muchos aciertos y ha errado, pero sin embargo su vida fue un constante proceso de cambios, de cosas que iba incorporando y cosas que no iba dejando, pero que conscientemente Dios le iba mostrando que tenía que dejar. Me estoy refiriendo a la vida del ahora apóstol Pedro, pero que fue discípulo, que fue llamado por primera vez. Para tener solamente un punto de referencia, quisiera leerles en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, 2 versículos, para ver cómo llegamos a esta condición, a esta declaración de Pedro. Dice Pedro, padeciendo como cristianos, tiene este título, este pasaje. Dice en el versículo 12 de este capítulo: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora vemos a un apóstol con un carácter asentado, fuerte, decidido en las cosas de Dios, pero no nos olvidemos que esta persona, este hombre pescador, que hasta Cristo le cambió el nombre, se llamaba Simón y era de una tribu, una secta, un sector de los judíos que eran los celotes, una persona que realmente de carácter fuerte y perteneciente a esta rama de los judíos. Podemos ver y entender y comprender, y mirando un poco los libros, la historia, un grupo fuerte que por defender la fe de Dios,
por defender la Escritura, no tenían problemas de ir y rebelarse contra el Imperio Romano y matar es decir, reaccionaban muy fuerte teniendo su postura muy clara en cuanto al celo de Dios. Entonces, Pedro tenía este carácter, traía esto. Sin embargo, lo vio Cristo ahí con su hermano, lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, con su hermano, y estaban pescando, y obedeció a un simple llamado que Cristo le hizo a los dos: vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres, sin comprender, sin entender nada. Sin embargo, sin duda esas palabras tocaron su corazón, dejaron todo y Pedro siguió al Señor. Y Pedro, sin comprender muchas cosas, ahora este Simón, este celote, un hombre tosco quizás, del vulgo, no uno siendo un hombre preparado, pero ahora estaba siendo llamado por Jesús para que le siguiera, para ser su discípulo. Quizás hubo cosas que no comprendían, pero ahí estaba, con los discípulos, en un proceso de aprendizaje, en un proceso en que él tenía que recibir las enseñanzas de parte de Jesús. Y lo encontramos en el mismo pasaje de Mateo, pero en el capítulo 14, cuando Pedro, con este carácter, con este ímpetu que siempre lo caracterizó a él, que en esta noche que estaban pescando y lo ven a Jesús y todos temblando, diciendo es un fantasma, Pedro dice decididamente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: vení. Y Pedro empezó a caminar y anduvo por las aguas. Fue testigo del poder de Dios, de esa gracia, de esa misericordia, de eso realmente sobrenatural, algo que no tenía sentido, no podía ser un hombre caminando sobre las aguas, a lo mismo que lo hacía Jesús. Pedro lo hizo en obediencia, en fe. Todos conocemos la historia. Él también se asustó, él vio las aguas, él vio el viento, en su mente decía: esto es una locura, no puede estar pasando. Y se hundió. Entonces ya empezamos a ver el carácter de Pedro. Si bien impulsivo, si bien con sus cosas decidido, pero también con este carácter de que lo hace que retroceda en esa fe inicial. Se hunde, Jesús lo tiene que sacar. ¿Dónde está tu fe? No, toda una enseñanza nuevamente. Ahora, ¿esto qué hace a nuestra vida? Que pensemos, que meditemos cuántas veces hemos pasado nosotros por ciertos procesos que decididamente andamos, vamos, encaramos proyectos, negocios, y después nos hundimos porque quitamos la vista del Maestro. Después nos hundimos porque solamente vemos el viento, vemos la tempestad, vemos la locura que estamos haciendo, en vez de poner la vida en la mira en el Maestro, y nos hundimos. En otra oportunidad, Pedro dice algo que nos llega hasta el tiempo de hoy, que es esa confesión tan maravillosa que solamente el Espíritu Santo de Dios y el Padre le habían revelado al corazón de Pedro. Dijo: Cristo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué confesión tan maravillosa, que Cristo se la destacó y le dijo que era un hombre bienaventurado porque esto se lo había revelado el Padre a él. Ahora, ¿qué relación quizás tenía Pedro con Dios para que este corazón estuviera dispuesto a recibir tal maravillosa revelación? Pero ¿sabe qué pasa versículos más adelante? En el mismo capítulo 16, versículos más adelante, hay una situación. Hay una situación que pasa. Cristo le dice abiertamente a los discípulos que tenía que padecer, que tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iba a morir, y Pedro le dice: no, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Cómo? Un hombre que acaba de decir que Cristo era el Hijo de Dios, el poderoso, el enviado. ¿Y Cristo qué le dice? No le dijo: Pedro, mira, me parece que estás malinterpretando las cosas. No, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solamente ves las cosas terrenales y las cosas que ves con tus ojos, lo que puedes percibir con tu corazón, y no ves las cosas, el propósito de Dios. De nuevo, un hombre contrariado, una persona que en un momento hace una declaración de fe maravillosa y por otro lado mete la pata.
hablando mal y pronto. Dice cosas que parecieran no tener sentido, no queriendo que le pase nada a Cristo, como si Cristo estuviera en el aire y viendo qué pasaba y no estaba viendo que Cristo tenía un propósito y lo tenía que cumplir. Ahora, esto de vuelta nos llama a nosotros a la reflexión, cómo yo me pongo en las manos de Dios y le sirvo y hago cosas, pero después mi forma de ser, mi forma de actuar, hasta mis declaraciones van en contradicción en lo que yo estoy creyendo. Eso nos hace pensar a nosotros que nosotros no tenemos que ponernos mal porque a veces nos pasa esto. No estamos pasando por un proceso, estamos pasando por una época o una etapa de cambios en nuestra vida, en nuestro corazón, en el cual queremos hacer las cosas bien delante de Dios. Pero sepamos que nos va a pasar esto, amigo, amiga que me oye, hermano. Nos va a pasar esto y no es para deprimirnos, no es para ponernos mal. Somos seres humanos, nuestro corazón es débil y se achica en ciertas circunstancias. Y cambiamos la vista, cambiamos la mirada es corta y hay cosas que van pasando y hacen que pase esto. Pedro estaba confesando una cosa maravillosa y al momento estaba diciendo una cosa que era contraria contra la voluntad de Dios. Hablando de cosas que Pedro hacía o decía, le dijo a Jesús, nunca te voy a negar, pero voy a ir hasta la muerte contigo. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, vos antes de que cante el gallo me vas a negar, no una, no dos, sino 3 veces. Porque Pedro estaba dispuesto, ¿no?, a ir hasta la muerte contigo y como Cristo nos conoce, como el Señor conoce nuestra vida, a veces nosotros hablamos, decimos cosas y no pensamos en lo que estamos declarando, no nos tomamos ese tiempo, estamos declarando cosas que realmente no están dentro de los propósitos de Dios, pero no por eso nos vamos a deprimir y ponernos mal, no, estamos en momentos, este proceso que nos lleva a ser un varón perfecto, como dice la palabra, vamos a tener estos altibajos, vamos a tropezarnos, vamos a caernos, pero Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Solamente tomé la vida de Pedro para que podamos ver a una persona usada por Dios que tuvo sus contradicciones, dichos y hechos que iban más allá de lo que él creía o pensaba, porque ese espíritu, esa forma de ser de este hombre que nos podemos ver en muchos casos identificado, erraba también. Cuando el Señor es llevado o lo vienen a buscar de noche, ahí cuando está Getsemaní orando y viene esa turba, ¿no?, cosa ilegal, cosa que no podía hacer, pero como estaba todo dentro de lo permitido por Dios, las cosas tenían que seguir su curso. Pedro tenía que mostrar que él estaba ahí para defender a su maestro. Sacó un cuchillo. ¿Por qué habría llevado Pedro un cuchillo? Solo Dios sabe. Sacó el cuchillo y le cortó la oreja a la guardia del sacerdote. En unos pasajes conocemos que su nombre es Malco. Le corta la oreja y ahí tiene que Cristo intervenir. Guarda tu espada, porque al que espada mata, espada morirá. Y ahí le tiene que dar otra lección. Y nos está diciendo a nosotros, no son las cosas como vos pensás o como vos querés hacer. Todo tiene un propósito, todo tiene una forma, la forma de Dios. Y ahí tuvo que Cristo hacer otro milagro, sanar, y le sanó inmediatamente la oreja a este hombre. Y como que Pedro quería impedir lo que estaba pasando. Y a veces nosotros queremos impedir la bendición de Dios, impedir lo que Cristo quiere hacer, impedir un proceso natural que tiene nuestro crecimiento en el camino del Señor. Tenemos que frenar y meditar un poco en esto. Tenemos que frenar y pensar que a veces las cosas no van a salir como nosotros queremos o pensamos, porque las cosas van a ser conforme a la voluntad de Dios. Inmediatamente después que pasa todo esto, que lo llevan, que el maestro es castigado, se cumple por supuesto la palabra. El gallo canta y Pedro llora amargamente. Amargamente llora Pedro porque
como quien dice, se tuvo que tragar sus palabras. Se acordó que el maestro le dijo: Pedro, me vas a negar cuando el gallo cante. Me habrás negado 3 veces, no una, 3 veces. Y el gallo iba a cantar. Y le estaba demostrando al maestro que las cosas no eran como él pensaba o como él decía. Y a veces Dios nos tiene que mostrar y hacer pasar por etapas y momentos para demostrarnos que las cosas no son como nosotros queremos o decimos, porque estamos dentro de un proceso que es maravilloso. Maravilloso. Nuestra vida necesita ser moldeada, cambiada por el poder de Dios. Y sepamos que vamos a pasar por este proceso. Cuando Pedro ya al final está revelado ya en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, cuando Cristo ya padece en la cruz, Cristo es llevado, Cristo resucita y se aparece a sus discípulos y come con algunos, pero lo llama aparte a Pedro. Todavía tenía cosas para decirle a Pedro. Y le dice cosas como: Pedro, ¿me amas? Y no se lo dijo una vez, 2 veces, 3 veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y en la última pregunta Pedro se entristece. Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. ¿Y qué pasaría por ese corazón de Pedro? A veces le decimos a Dios: Dios, vos sabés que yo te amo. El Señor, vos sabés que yo te amo. Y quizás Dios no está preguntando: pero ¿me amás como me tenés que amar? ¿Estás dejando de lado cosas que tenés que dejar? ¿Te estás dejando transformar por mí? ¿Estás dejando que yo obre? ¿Me estás demostrando verdaderamente que me amas? Pero le esperaba una gran tarea encomendada por el Señor. Lejos de reprocharle nada, Cristo no le reprochó su dureza en su corazón de haberlo negado. Absolutamente. Cristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Y a veces el Maestro nos habla de esa manera a nosotros también. ¿Me amas? ¿Verdaderamente me amas? Entonces déjate transformar, déjate cambiar. Este proceso que es doloroso quizás en algunos casos, da un fruto que es maravilloso, es grande, tiene grandes propósitos en la vida de un hijo de Dios que se deja transformar, que deja pasar estos procesos en su vida. Es Pedro quien se levanta transformado por completo por el discurso que da este primer discurso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Un Pedro que hace que sus palabras, guiadas por el poder de Dios, almas, miles de almas, personas se puedan entregar a Jesucristo. Ahora, evidentemente la vida de Pedro sufrió todo este proceso para poder levantarse y hablar, predicar, anunciar a este Cristo que él anteriormente había negado. Pero la cosa no queda ahí. Pedro sigue sirviendo al Señor, sigue haciendo la obra de Dios y sigue todavía cosas que dejar en su corazón. Y viva prueba es cuando va y es llamado a la casa de Cornelio, un centurión romano, una persona gentil que no era del pueblo de Dios, pero que el Espíritu lo llama para que le predique, para que hable. En el capítulo 10 de los libros de los Hechos está reflejada esta historia del versículo 1 al 48. Y Pedro, que su vida había pensado que él iba a predicar solamente al pueblo de Dios y que los judíos y se debía a su pueblo, Dios nuevamente le da una gran lección. Y este Cornelio, que era oficial romano, de un gran puesto, no solamente aceptó a él la palabra del Señor, aceptó a él, sino que toda la familia, todos los que estaban, había reunido a invitados para que escuchen lo que Pedro tenía para decirle. Y entonces dijo Pedro: ahora puedo comprender que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo nos vamos a nosotros entender que el Evangelio es para todos,
que Dios no hace acepción de personas, que nosotros podemos ver blanco o negro, bueno o malo, pero con nuestra mirada. Dios no hace acepción de personas, Dios te está buscando, Dios te está esperando. Está esperando que usted, amigo, amiga, hermano, hermana, pueda anunciar a aquellos que necesitan el poder de Dios. Quizás es algo también que tiene que dejarlo en las manos de Dios para que Dios use ese aspecto en su vida. Déjese cambiar, déjese pasar por procesos, porque verdaderamente son importantes para su vida en este camino donde Dios le puso. Le amo en el amor del Señor y mi deseo es que ahora esta palabra pueda llegar a su vida, a su corazón y que pueda dejar transformar su vida por los procesos que Dios tiene para usted. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta luz maravillosa que alumbra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Toca la vida de aquellas personas que están por primera vez recibiendo tu palabra para que sepan, para que comprendan que Cristo les está buscando, que Cristo les está llamando y que a nosotros, los que ya hemos creído, hermanos y hermanas, que estamos pasando por diferentes pruebas, comprendamos que son procesos maravillosos que Dios tiene para nuestra vida, para hacer de nosotros cada día mejores creyentes, mejores hijos de Dios, mejores anunciadores de esta palabra maravillosa, hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Gracias te damos porque sé que vas a hacer esto, Dios, y mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.